Aquí tenemos dos elementos representativos de volumen. Uno está alineado con el sistema 1 y otro está alineado con el sistema 2. El sistema 2 está rotado alrededor de Z positiva, un ángulo teta, el que está aquí. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, pero lo que necesitamos hacer es proyectar las componentes del, bueno, este es un elemento representativo de volumen diferencial, de tal manera que esto en realidad está en el mismo punto, pero lo estamos viendo de diferente manera. O sea, aquí es el mismo punto que este, pero estamos tomando dos elementos representativos de volumen diferentes, aunque es el mismo punto. Es el mismo material, es un material que pertenece a una membrana, por lo tanto, podemos aplicar la consideración simplificadora de esfuerzo plano, y sabemos que en cualquiera de los dos sistemas de ejes coordenados pues va a haber tres componentes del tensor de esfuerzos, es decir, dos componentes del tensor de esfuerzo que son normales y una componente del tensor de esfuerzos cortante. Las ecuaciones que aplican, pues al ser un material que pertenece a una membrana y que se le ha hecho una consideración simplificada de esfuerzo plano, pues entonces la ecuación o las ecuaciones en cualquiera de los dos sistemas van a tener la misma forma. Lo que necesitamos hacer es proyectar el tensor de esfuerzos que originalmente está en un sistema 1 y pasarlo al sistema 2. En este caso, bueno, tenemos estos dos, y entonces lo que tenemos que hacer es relacionar, ¿sí? Relacionar las componentes del tensor de esfuerzo que están actuando en las caras de este elemento representativo de volumen con las componentes del tensor de esfuerzos que están actuando en las caras de este elemento representativo de volumen. Ambos son elementos de volumen, es decir, hay un espesor. Ese espesor iría en dirección de Z, o la dimensión que define el espesor, pues sería en dirección de Z. Bien, entonces, aquí necesitamos un tercer elemento representativo de volumen, porque lo que queremos es obtener una transformación. La transformación, ¿no? Voy a dejar de compartir. Ok. Bien. Ok, entonces ahora sí. Vamos a compartir. Bien, entonces lo que necesitamos, bien, lo voy a poner esta ecuación de este lado. Ok, entonces lo que queremos hacer es encontrar esta ecuación. Encontrar los elementos de la matriz. ¿Qué matriz es esta? La matriz T. La matriz T. Ok, muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es relacionar estos dos elementos representativos de volumen con otros elementos. En este caso, podrían ser unos prismas triangulares. Si se fijan, aquí yo tengo representado, digamos, como si fuera el elemento representativo de volumen azul, es el que está aquí, y tenemos el elemento representativo de volumen rojo, el que está aquí. Bien, aquí vemos que se pueden formar unos prismas triangulares. Estos prismas triangulares relacionan las caras o comparten las caras
de estos dos elementos representativos de volumen. Bien, vamos a ver, por ejemplo, uno de ellos. Bueno, este sería un elemento representativo de volumen. Bien, ahí lo tenemos, pero tendríamos otro. Este que está aquí. Tendríamos otro aquí. Bien, entonces yo les pregunto, ¿cuál de todos estos prismas triangulares me sirve para encontrar la primera ecuación? ¿Qué me dice la primera ecuación? Aquí tenemos, bueno, claro, estamos representando aquí esta ecuación tensorial que nos relaciona las componentes del tensor de esfuerzos en el sistema 1 con respecto al sistema 2, o más bien nos calcula o nos pasa las componentes del tensor de esfuerzos en el sistema 2 a partir de las componentes del tensor de esfuerzos en el sistema 1. Este tensor y este tensor son el mismo tensor, pero obviamente van a tener componentes diferentes o se van a expresar cada uno de esos elementos con magnitudes diferentes porque estamos proyectándolo en diferentes sistemas de ejes coordenados. Pero eso también nos representa un sistema de 3 ecuaciones algebraicas. Entonces, la primera ecuación de ellas, ¿qué nos dice? Pregunta. Pues la primera ecuación nos va a decir que el esfuerzo en nuestros sistemas 2, es decir, si en nuestro esfuerzo en sigma x2 va a ser igual al producto de sigma x1 por 3, pues sí, por 3 componentes que queremos conocer. No, a ver, otra vez, léanme la ecuación. La primera ecuación algebraica de este sistema de ecuaciones algebraicas, claro. Pues es sigma x2 igual a algo por sigma x1. Pero ¿qué algo es? ¿Esta matriz cuál es? ¿Ya dijimos? Bueno, sería T11 Ajá. por sigma x1. Sí. El siguiente sería más sigma y2 por T12. ¿Sigma qué? Sigma y1 por T. No. A ver, bueno. O sea, sí, no, porque es la primera ecuación. ¿Cuál? O sea, ¿T qué? T12. Ajá. Más. No, T12 ¿por qué? T12 por sigma y1. Ok. Más. Sí. T13 por tau. Sí, bueno, en realidad este sería 1,6, ¿no? Porque me está relacionando la componente 1 con la componente 6. O sea, acuérdense que esta es la componente 6. Correcto, sí. Ajá, entonces, ¿este cuál es? T16 por tau xy1. Ok, muy bien. Entonces ya sabemos qué forma debe tener nuestra primera ecuación. Quiere decir que tenemos que relacionar sigma x2 con las componentes del tensor de esfuerzos en el sistema 1. Bien, yo les pregunto, ¿cuál de estos 4 prismas triangulares que están aquí me sirve
para encontrar la relación entre sigma x2 y todas las componentes del tensor de esfuerzos en el sistema 1. Pues puede ser el que tiene seleccionado ahorita o el contrario, ¿no? El lado izquierdo. Bueno, ok. Entonces, quiere decir que puede ser este o puede ser este. ¿Sí estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo con su compañero. Ajá, sí, a esos dos me refiero. Bien, entonces, ¿cuál de estos quieren tomar como referencia? Pues ese que ahorita seleccionó. Ajá. Ok. Entonces vamos a tomar como referencia ¿sí? También. Esta cara de este prisma triangular, pues en esta cara están actuando estas componentes del tensor de esfuerzo que están proyectados en el sistema 1. En esta cara están actuando estas componentes del tensor de esfuerzos que están proyectados en el sistema 1. Ahora, en esta cara, que correspondería a la vista en planta, la hipotenusa del triángulo, ¿sí? O sea, esta, corresponderían a las componentes del tensor de esfuerzo que están aquí. Miren, aquí, este es el cuadrito azul, pues aquí. Nada más que de este lado estamos viendo, la sección recta positiva, y de este lado del prisma estaremos viendo la misma sección transversal, pero en dirección negativa, es decir, la sección recta negativa. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces vamos a dejar aislado a este prisma triangular. Vamos a poner aquí, bueno, más bien aquí, ahora sí. Yo voy a cubrir esto. Ok, entonces vamos a proyectarlo aquí. Vamos a traernos la ecuación que necesitamos, ¿ok? Sabemos que la ecuación que necesitamos es sigma x2, que va a ser igual a T11 por sigma x1, como dijo su compañero. Ok, entonces aquí tenemos nuestro prisma triangular. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces en esta cara, ¿cuáles son las componentes del tensor de esfuerzos que están actuando? Pues tau XY1 y sigma Y1. ¿Para dónde va tau XY1? Tau XY1 tiene dirección hacia la derecha. ¿En qué dirección va y con qué sentido? Y tiene dirección hacia la derecha y con sentido... A ver, otra vez. Tenemos un sistema de ejes coordenados aquí, así que no pueden explicar que a la derecha, que a la izquierda, que en dirección de las manecillas del reloj. Eso olvídense, eso es una mala práctica que tienen que borrar de sus mentes. Ya tenemos un sistema de ejes coordenados y al tener un sistema de ejes coordenados, las direcciones y los sentidos están ahí ya establecidos. No hay que decir a la derecha, a la izquierda, no. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, en esta cara va a haber una componente del tensor, o va a estar actuando una componente del tensor de esfuerzos, tau XY1. ¿En qué dirección va? Dirección X1 positivo. Ok, la dirección es en dirección de X1 y el sentido es positivo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces quiere decir que vamos a poner una flechita. Yo tengo ya mis flechitas. Ahí va a estar una componente del tensor de esfuerzos, tau XY1. Ok, ¿qué más? ¿Qué más está actuando en esta cara? Pues sigma Y1. Sigma Y1. ¿En qué dirección y con qué sentido? En dirección Y1 con sentido positivo. Ok, muy bien.
Ok, vamos a ponerlo. Sí, y ese va a ser sigma Y1. Ok, entonces, ahora, en esta cara, ¿qué está actuando en esta cara? Está actuando sigma X1 en dirección X1 y con sentido positivo. Muy bien. Ok, ¿qué más está actuando en esta cara? Tau X, Y1, ¿Y ese va en qué dirección y con qué sentido? dirección Y positivo. Dirección Y positivo, ok, muy bien. Ok, ahora ya tenemos todas las componentes que están actuando en estas caras. Nos hace falta las componentes del tensor de esfuerzos que están actuando en esta cara. ¿Cuáles son las componentes del tensor de esfuerzos que están actuando en esta cara? Es la componente tau XY2 con dirección Y2 negativo, o en sentido Ok, muy negativo, bien. y sigma X2 en dirección X2 con sentido negativo. Entonces, su compañero dice que va a haber una tau XY2 que va en dirección de Y2 y sentido negativo. O sea, así. Y que va a haber un sigma X2 que va a ir en dirección de X2, pero con sentido negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok, bien. Ya tenemos identificados las componentes del tensor de esfuerzos que están actuando en nuestro elemento representativo de volumen. Bien, ahora, vamos a suponer, obviamente, pues estamos considerando que este es un elemento representativo de volumen, vamos a suponer que es diferencial. Entonces vamos a suponer que esta cara que está aquí la vamos a denominar diferencial de S, o sea, la cara, obviamente la magnitud de la superficie de esta cara que va a representar eh, la hipotenusa en este caso, va a ser diferencial de S. Si esto es así, ¿cuál sería la magnitud de la superficie correspondiente a esta cara? ya ds por coseno de teta. ds por coseno de teta. Muy bien. Pues aquí lo ponemos.
Este va a ser ds por coseno de teta. ¿Y cuánto va a ser la magnitud de esta cara? De la superficie más bien, la magnitud de la superficie de esta cara. Pues el diferencial de ese por el seno de teta. Bien, muy bien. Entonces, eso lo vamos a indicar. Bien, muy bien. Ahora, ¿qué son los esfuerzos? Habíamos dicho, la definición de los esfuerzos. Sí, la relación de las fuerzas entre la superficie donde se están aplicando. Ok, entonces, utilizando esa definición, ¿cómo podríamos establecer esta ecuación? La primera ecuación que ya vimos que debe de decir. Pues considerando que la fuerza es igual a la superficie por el esfuerzo. ¿Qué hacemos con eso? Pues esa sería la fuerza y para cada componente del tensor de deformaciones se aplicaría. Sí, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Y sería un equilibrio de fuerzas ahora. Ok, lo que sabemos de este elemento representativo de volumen es que no se está acelerando, no se está moviendo. O sea, aquí sí que está en reposo. Si está en reposo y sabemos que están actuando todas esas componentes del tensor de esfuerzos, entonces sabemos que este elemento está en equilibrio. Si este elemento está en equilibrio, quiere decir que la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Entonces, para encontrar esta primera ecuación que necesitamos, que nos dice aquí que este va a ser T11 por sigma x1 más T12 por sigma y1 más xy1. ¿En qué dirección nos conviene establecer la ecuación de equilibrio para que a partir de esa ecuación de equilibrio podamos llegar a esta ecuación? Es la dirección de x2. Necesitamos hacer el equilibrio de fuerzas en dirección de x2. ¿Sí estamos de acuerdo? El equilibrio de fuerzas. Ok. Entonces díganme cuáles son las fuerzas que están actuando en este elemento representativo de volumen y que contribuyen o que tienen una componente que va a ir en dirección de x2. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, aquí en el orden en el que está esta ecuación. Sigma x2 produce fuerza o componente que vaya en dirección de x2. Pregunta. ¿Puede, por favor, repetir la pregunta que se cortó? A ver, sigma x2 contribuye de alguna manera a una fuerza que vaya o una componente que vaya en dirección de x2. Sí. Sí, claro. Sí. ¿Cuánto va a ser esa contribución de sigma x2 a la fuerza en dirección de x2? Sería menos sigma x2 por nuestra ds. Ok, muy bien. O sea, quiere decir que aquí va a haber una fuerza que va a ir en dirección de x2, que es producida por sigma x2, y cuya magnitud va a ser igual a ¿cuánto? A menos ds por sigma x2. Ok,
Entonces, sigma x2 lo vamos a multiplicar por ds. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, y esta va a ser la fuerza producida por sigma x2. Bien, ahora, pregunta, ¿cuál es la fuerza que está produciendo sigma x1 en dirección de x2? Pues sería ds por el coseno de teta, que sería la superficie donde está actuando, por la componente de sigma x1, que sería sigma x1 por coseno de teta. Bueno, esa es la fuerza que produce sigma x1, pero necesitamos la contribución de esa fuerza, pero en dirección de x2, porque ese es donde tenemos que hacer el equilibrio, la suma de fuerzas. Entonces, yo les pregunto otra vez, sigma x1, ¿cómo contribuye o cuánto contribuye, cuál es la contribución de sigma x1 a la fuerza en dirección de x2? O sea, yo estoy de acuerdo con su compañero. La fuerza que está produciendo sigma x1, que está actuando en esta cara, pues va a ser sigma x1 por ds coseno de teta. Sí. Pero la pregunta completa, sí, esta es parte de la solución de la segunda pregunta, es ¿cuánto es la contribución de sigma x1 a la fuerza que haya en dirección de x2? Pues continuando con lo que dijo el compañero, partimos de que primero es sigma x1 por ds coseno de teta, pero eso hay que multiplicarlo de nuevo por coseno de teta Claro. para que para que esté, bueno, alineado con x2. Ok, y eso va a ser una contribución ¿en qué sentido? ¿Positivo o negativo de x2? Positivo. Ok, entonces aquí en nuestra ecuación, bueno, aquí, perdón, me faltó, menos, ya me habían dicho, menos de x. Después tenemos que sumar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sumamos? Más sigma x1 por ds coseno de teta por coseno de teta. Muy bien. Entonces, quiere decir que aquí tenemos que multiplicarlo por el coseno de teta. Y después, perdón. Y después otra vez por el coseno de teta. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo contribuye sigma y1 a la fuerza en x2? Pues con su componente de sigma y1 proyectada en el eje x2. En el sentido A ver, ¿cuánto va a positivo. valer esa fuerza? Sigma y1 por el seno de teta. Que A ver, otra vez. A ver, Hay que ¿cuánto es la multiplicar por el fuerza área producida también. por sigma y1? Sigma y1 por ds seno de teta. Ok, muy bien. Pero esa no va en dirección de x2. Necesitamos la componente que va en dirección de x2 de esa fuerza. Entonces, ¿qué le hacemos a esa fuerza? No, sería, bueno, quedaría ya final, sería sigma y1 por ds seno de teta y de nuevo multiplicado por seno de teta. Claro, o sea, sería
Y esa va a ser una contribución en qué sentido de X2? Positivo. Positivo. Ok, muy bien. Entonces aquí le ponemos más sigma Y1, como dice su compañero, por ds seno de teta, y otra vez por el seno de teta, porque lo que necesitamos es esta componente, es como si tuviéramos un triangulito aquí, miren ustedes. Sí, es como, esta es la fuerza, pero nosotros necesitamos esta componente, que es la componente que va en dirección de X2. ¿Ok? Entonces quiere decir que aquí lo multiplicamos nuevamente por el seno de teta. Bien, ¿qué sigue? Tau XY1. ¿Cómo contribuye Tau XY1? Tau XY1 aparece en dos caras. Por lo tanto, quiere decir que Tau XY1 está produciendo dos fuerzas. ¿Sí? Bien. A ver, entonces, empecemos. ¿Qué le pongo aquí a la ecuación? Primero, Pues ¿cuál de las dos fuerzas me van a decir primero? la que estás en el sistema X1. O sea, la que va en dirección de X1. Ajá, esa. Ok, o sea, esta. Sí, esa. Ok, bien. Aquí, ¿qué le pongo a mi ecuación? Sería más, bueno, de entrada sería dirección positiva, Ajá. tau XY1 multiplicada por ds seno de teta. Y Por eso, ds seno de teta. Ok, ajá, muy bien. y eso multiplicado por coseno de teta. Claro, porque necesitamos la componente que va en dirección de X2. Pues quiere decir que tendremos que multiplicar esto por el coseno de teta. Ahí está. Bien. Que ya tenemos la componente en X2 producida por sigma Y1 que está actuando en esta cara. Ahora, lo único que nos falta es la contribución de tau XY1 en esta cara a la fuerza en X2. Por lo tanto, ¿qué pongo aquí? Pues sería más tau XY1 Más tau XY1. por el seno de teta por ds o el A ver, diferencial ¿por de quién? la tau XY1 por el seno de teta por el Bueno, más bien diferencial por de, ds coseno de teta, porque esa es la ajá, por que... ds coseno, ajá, sí, sí, eso, por Sí, el o sea, seno yo de, entiendo, porque ya ordenado me va a quedar diferente, pero si no, tal vez no entendamos todos. Ok, entonces, ajá, y después, ¿ese qué le hago? pues la componente que estamos buscando, que sería Y eso, ¿cómo le hago a partir de esto que está aquí? por el seno de teta. Por el seno de teta. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, el seno de teta es el que está aquí, pues por esto mismo lo multiplico. ¿Y todo esto tiene que ser igual a qué cosa? A cero, ¿A qué? a cero, al equilibrio. Exactamente. Entonces ya tenemos esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora vemos que en todos los términos tenemos diferencial de S. Quiere decir que ese término pues se puede cancelar. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Y qué es lo que nos interesa? Sigma X2. O sea, quiere decir que necesitamos despejar. Ok, despejamos y ¿cómo nos queda la ecuación?
Sin simplificar aún, nada más despejando Entonces, ahí. ¿cómo nos queda ya la ecuación? Sigma x2 sería igual a sigma x1 por el coseno cuadrado de teta más sigma y1 por el seno cuadrado de teta más 2 veces tau xy1 por el seno de teta coseno de teta. O sea, sí, y después, Sigma y1 por el seno cuadrado de teta. y acá después, ¿qué queda? 2 veces tau xy1 por el seno de teta coseno de teta. Ok, entonces, ¿esta ecuación se parece a la que buscamos? Sí, Sí. Ya se parece. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cuánto vale T11? coseno cuadrado. Bien, creo que ya estamos de vuelta. Entonces, me estaban diciendo ustedes, bien, ya sabemos cuánto es T11. ¿Cuánto es T12? El seno cuadrado de teta. Seno cuadrado de teta. ¿Y cuánto es T16? 2 veces seno de teta por coseno de 2 veces seno de teta por coseno de teta. no sé. Sí. Bien, entonces ya tenemos esta primera ecuación algebraica. Bien, ahora yo les pregunto, ¿qué hacemos? ¿Ok? Aquí está. Ok, esa ya la tenemos. ¿Cuál es la ecuación que sigue? Sería para sigma y2. O sea, ¿cuál es la ecuación que sigue? Pues sería sigma y2 igual a a T21 por sigma x1 más T2 2 por sigma y1 más T26 por tau xy1.
O sea, así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces vamos a separar el espacio para que no se asusten. Bien, entonces, siguiendo. Ahora, ¿cuál de estos cuadritos me conviene utilizar? Bueno, más bien, de estos prismas triangulares me conviene para hacer la relación entre sigma y2 y las componentes del tensor de esfuerzos en el sistema 1. Pues puede ser cualquiera de los prismas, el superior o el inferior, O sea, este que está aquí o este, o el de cualquiera, abajo, el de arriba. el de arriba. Ok, entonces vamos a poner nuestro cuadrito. ¿Estamos de acuerdo? Compañeros, dicen, bueno, pues vamos a utilizar este. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerlo así. Okay. No se asusten. ¿Sí? Ok, ahí está nuestro cuadrito. Bien, tenemos tres caras. Aquí, en esta cara, ¿qué componentes del tensor de esfuerzos están actuando en esta? La que es perpendicular a Y1. Está actuando sigma Y1 en, A ver, primero, ¿en qué dirección y en qué sentido va? en dirección Y1 con sentido positivo. Ok, entonces se ocuparon nuestras flechitas. Y ahí va sigma Y1. ¿Qué más está actuando en esta cara? También está actuando tau XY1 en dirección a X1 con sentido positivo. O sea, así. Sí. Ok, ahora, ¿qué está actuando en esta cara? Pues ahí está actuando tau XY2 No. en esa ¿Tau quién? tau XY2 Ah, tau X. ¿Y esa en qué dirección va? en dirección X2 con sentido negativo y también está actuando de manera perpendicular a esa cara sigma Y2 en dirección Y2 con sentido negativo.
Ok, entonces, en esta dirección, ¿quién va o qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Va al revés, ¿no? Sí, con sentido negativo. Y este es tau XY2. Este es tau XY2. Muy bien. Lo voy a poner de este lado para que no se amontone. ¿Ok? Ujú. ¿Qué más? Y esa flechita representa sigma Y2 Ajá. con sentido en Y2, con dirección Y2 y sentido negativo. O sea, va a haber un sigma Y2. ¿Así? Sí. Ok. Ahora de este lado, de esta cara. ¿Qué está actuando en esta cara? Está actuando un tau XY2, me parece. No, ¿En tau qué? XY1, perdón. Ok, tau XY1. ¿Con qué Ajá. dirección y sentido? Sería dirección Y1, sentido negativo. Ok. Así. Sí. Ok. ¿Qué más está actuando en esa cara? Pues está actuando también sigma X1 en dirección X1 con sentido negativo. Ok. Así. Y así. Sí. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero vamos a establecer, bueno, que este es un elemento diferencial. Vamos a suponer que esta cara que está aquí tiene una magnitud diferencial de S. Por lo tanto, vamos a suponer que esta cara que está aquí tiene, bueno, tiene una superficie cuya magnitud va a ser ds seno de teta y va a haber esta otra cara cuya magnitud va a ser ds por el coseno de teta. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bien, entonces, aquí queremos formar la segunda ecuación. Ya me dijeron, esta es la segunda ecuación, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para establecer esta ecuación que está aquí? Realizar una suma de fuerzas, pero ahora en dirección Y2. En dirección Y2, ok, muy bien. Entonces vamos a hacer la suma de fuerzas en dirección de Y2. ¿Sí? Bien, vamos en orden. Entonces, sigma Y2, ¿cómo contribuye a la fuerza en Y2? Pues es, en este caso es sentido negativo, así que sería menos sigma Y2 por ds.
sea, menos sigma Y2 por diferencial de S. Ok. ¿Qué sigue? ¿Cómo contribuye sigma X1? Sería, bueno, como está en sentido negativo, sería menos A ver, sigma X1 Ajá. por ds seno de A ver. teta. ¿Contribuye cómo? No, contribuye de manera positiva. A Y2. Sí, Ok. cierto, perdón, sí. Entonces aquí le ponemos Error. ¿qué? ¿Más? Así, más. Ok. ¿Cuánto? ¿Cuánto va a valer la contribución de sigma X1 Sigma a la X1, fuerza en Y2? sigma X1 por ds seno de teta por seno de teta, que es la componente, ¿no? Por ds seno de teta y Por el seno de teta. por el seno de teta. Ok, por el seno de teta. ¿Qué más? Sigue. Entonces, la contribución de sigma Y1 ¿Cómo es? ¿Qué pongo es aquí? positiva, sería sigma Y1 por ds coseno de teta, donde está actuando, por el coseno de teta, que es la componente. Bueno, Sigma Y1 por quién? ds coseno de teta. Bien. ¿Y después? ¿Qué Por el, pongo? por el coseno de teta para Por el coseno de teta. Muy bien. la componente. ¿Qué más sigue? Y considerar la contribución de tau xy1, que aparece en dos caras. ¿Y aquí cómo contribuye tau XY1? Ujú. Pues de dos formas, con las dos caras en las cuales está actuando, ¿no? Ok. Yo analizo la primera, la superior, la que es paralela a X1. No, sí, O sea, esta. sí, esa. Ok. ¿Cuánto vale la contribución de tau XY1 o la fuerza producida tau XY1 en esta cara? Y bueno, o más bien la componente de tau XY1 que está actuando en esta cara, la contribución de esta fuerza en Y2. Y también contribuye de manera negativa y ese tau xy1 por ds seno de teta por coseno de teta para que esté sobre y2. ¿Y después por quién? Por el coseno de teta. Por el coseno de teta. Bien. Ahora, la contribución de tau XY1 acá en esta cara Que igual es pues, negativa, una contribución negativa. Y sería tau xy1 por ds coseno de teta. Pero necesitamos la componente sobre y2, así que se multiplica por el seno de teta.
y después por el seno de teta. Ok, muy bien. ¿Y eso tiene que ser igual a qué cosa? Al equilibrio a O igual sea, a 0. Bueno, le faltó ahí un DS, ¿no, profe? Ah, sí, aquí. Perdón. Listo. Entonces, esta ecuación ya lo tenemos aquí. ¿Para qué nos interesa? El sigma Y2. Ok, entonces, bueno, aquí le quitamos lo que tenemos en todos los términos. Y despejamos lo que nos interesa. Que entonces aquí vemos que nos aparece seno cuadrado de teta. Aquí dice que aquí va a ser el seno cuadrado de teta y va a ser el coseno cuadrado de teta. Y aquí me queda 2 veces, menos 2 veces, seno por coseno. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, aquí dice que ya tenemos la segunda ecuación que necesitamos, por lo tanto, ya sabemos cuánto vale T21. ¿Cuánto vale T21? Seno cuadrado de ¿Cuánto vale T21? T22, perdón. 2 coseno cuadrado de teta. ¿Y T26? Menos 2 veces seno de teta por coseno de teta. Listo. ¿Qué nos hace falta? La componente tau XY2. La ecuación tau XY2. La ecuación tau XY2. ¿Y esa cómo la podemos obtener? Pues encontrando un prisma que relacione esa componente. ¿Y cuál prisma nos conviene? Podemos ocupar el prisma que Primero. acabamos de usar, ¿no? Pues podemos ocupar El cualquiera prisma de que los acabamos. dos. Ajá. Cualquiera, ajá, sí, porque los dos la tienen. Nada más que en uno tendríamos, por ejemplo, en este, si ocupamos este, tendríamos que hacer la suma de fuerzas en qué dirección. En el de la izquierda sería en Y2, Ok. Y en el de la derecha, en X2. Ujú. ok. Entonces ahí díganme cuál quieren. Oh, pues el de la derecha. De la derecha, ahí. Que nada, vamos a hacer espacio porque si no no nos cabe. Ok, entonces lo que necesitamos es hacer la de la derecha, o sea que vamos a hacer la suma de fuerzas en X2. Ok, entonces, ¿qué ponemos? El primer tema en Pues nuestra ecuación de equilibrio, ¿cuánto va a valer? sería menos
tau XY2 por DS. Menos tau XY2, ok. Menos tau XY2 por diferencial de S. Muy bien. ¿Qué más? Pues vamos a usar entonces, pues sería tau X1 y sería menos tau X1 A por ver, no, primero, el orden, ¿no? Sigma X1. ¿Cómo contribuye sigma X1? sigma X1 contribuye, bueno, es negativo, sentido negativo, y sería menos sigma X1 por ds seno de teta multiplicado por coseno de teta, me parece. O sea, sigma X1 por ds seno de teta, ¿ok? Y después por el coseno de teta. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y después por el coseno de teta, que ya está aquí. Ok. ¿Cómo contribuye sigma Y1? Se contribuye de manera positiva. Dirección de Contribuye, o X2 sea que le pongo más. y a la suma de sigma Y1 Sigma Y1 por ds coseno de teta. sigma Y1 por ds coseno de teta, ¿ok? Que es la superficie donde actúa. Y después Por el seno de teta. por el seno de teta. Ok, pues, aquí me copio este que está aquí. Ok, ¿qué más? Nos falta considerar la tau X, Y. Tau XY1. ¿Dónde hay tau XY1? Pues Tener contribuciones, una en la cara izquierda y otra en la cara superior. La de O sea, la... uno en una cara que es perpendicular a X1 y otro en la cara que es perpendicular a Y1. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí. Ok, entonces, ¿por cuál empezamos? Pues por la que es perpendicular a Y1, la que está ahora sí que horizontal. Esta. Ajá. Que Ok, sería ahí ¿cómo me queda entonces? es una contribución positiva y sería pues más tau XY1 por ds coseno de teta y eso iría multiplicado por coseno de teta. Ajá, muy bien. Y después otra vez por el coseno de teta. Ok, ¿qué sigue? Pues considerar la contribución de tau XY1 que está actuando sobre el cateto opuesto. O sea, que está actuando en la cara perpendicular a X1. Ajá, Ok. sí. ¿Aquí qué pongo? Pues es una contribución negativa. Ajá. Tau XY1 por ds seno de teta. Por ds seno de teta.
por el seno de teta. ¿Y después por quién? Por el seno de teta. Por el seno de teta, muy Sí. bien. ¿Y entonces esto va a ser igual a qué? A 0. Bien. Ahora, ¿qué nos interesa? Tau XY2. Ok, tau XY2. Pero en todos los términos hay ds que la podemos cancelar de todos estos términos. Entonces aquí nos queda seno, coseno, aquí nos queda seno, coseno. Bien, vamos a agrupar. Quiere decir que aquí vamos a tener que abrir un paréntesis. Sí nos queda, ¿no? Sí. Ok, por lo tanto, ¿cuánto vale T61? Menos seno de teta coseno de teta. ¿Cuánto nos queda T62? Seno de teta coseno de teta. ¿Y aquí qué nos queda? En T66. Coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Bien, ya tenemos entonces la transformación para, tenemos ya la matriz T. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien. A ver, ustedes traten de hacer las transformaciones, la transformación inversa, es decir, ahora tenemos las componentes del tensor de esfuerzos en el sistema 2 y queremos proyectarlas en el sistema 1. Bueno, traten de hacer un procedimiento análogo al que acabamos de hacer. A ver, no sé cuánto les doy. Unos 10 minutos. Nada más que obviamente, pues ahora van a tener que analizarlo de otra manera. Bueno, hacer una reflexión análoga a la que acabamos de hacer, pero ahora pues van a tener que relacionar el otro cuadrito, el cuadrito azul con el cuadrito rojo.
¿Qué tal? Bien, creo que se nos va a acabar el tiempo. Entonces, nos salimos y nos volvemos a meter, por favor. Bien, entonces, para hacer esta transformación, pues vamos a ocupar los prismas que aparecen en este esquema. Bueno, ustedes van a tener que decidir qué prisma van a utilizar. De cualquier manera, pues si lo hacen bien, pues en principio tendremos que llegar a lo mismo.
Profesor, ¿y esta matriz, bueno, que se obtiene a partir del análisis, sería la matriz T'? Sí, sería la matriz T'. Ok. Que de todas maneras, ustedes tienen manera de comprobarlo a lo que lleguen, porque tiene que ser la inversa de la matriz T que acabamos de obtener. Ok. Gracias. ¿Ya lo tuvieron? Yo ya. Sí, creo que también ya los tengo. Ok, entonces vamos a revisar las ecuaciones. A ver, entonces, deben tener esto que está aquí. Sí. Ok, muy bien. Sí, yo también llegué a eso. Perfecto. Entonces, eso fue la transformación de esfuerzos. Entonces, la próxima clase vamos a hacer la transformación de deformaciones. De todas maneras, si se fijan, estas ecuaciones no involucran las propiedades del material. Esto es independiente de qué material estén ustedes manejando. Puede ser un acero, un aluminio, un material isotrópico, un material ortotrópico, el que sea, claro, siempre y cuando estemos en la consideración de desplazamientos pequeños en comparación con las dimensiones del objeto. Toda la mecánica que vamos a ver aquí se basa justamente en la mecánica de los desplazamientos pequeños, es decir, desplazamientos pequeños en comparación con las dimensiones del objeto. ¿Sí? Mientras eso se cumpla, entonces quiere decir que estas transformaciones son transformaciones de esfuerzo que sirven para cualquier material. De hecho, justamente ustedes veían cuando estudiaban mecánica de sólidos el círculo de Moore. Bueno, el círculo de Moore no es otra cosa más que una manera gráfica de representar estas ecuaciones, las ecuaciones que acabamos de obtener. ¿Sí? Okay. Bien. ¿Dudas? No. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Cuídense. Claro, hasta luego. Nos vemos, hasta luego, profe. Hasta luego. Bueno, profe, gracias. Hasta luego.